Así que vamos a echarle un vistazo ahora al libro de Apocalipsis capítulo 11. Y se me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y el ángel se me presentó diciendo, levántate y mide el templo de Dios. Ahora, vamos a parar aquí un momento. Vamos a pasar por esto. ¿Cómo se nos dice que vayamos a estudiar estas cosas? A fondo. Cada versículo. Ahora, la Biblia claramente nos dice, Pablo nos dice, que la iglesia es el templo de Dios. Sois el templo del Dios viviente. Y va a haber una vara de medir para medir el templo y el altar y los que adoran en él. Así que la iglesia es el templo de Dios. El altar es en términos de lo que creen, en términos del sacrificio que se hizo por sus pecados, la forma en cómo se relaciona con él, ¿correcto? Y las personas que están en la iglesia, por lo que es una medición exhaustiva de todo el sistema, de su estructura, del sistema de creencias y del individuo. Todo esto va a ser medido. ¿Se mide? ¿Con qué se mide? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Por lo que inicia el primer verso, iniciando aquí, nos dice que el juicio comienza con la casa de Dios. Por lo que van a ser probados. Por lo que van a mirar a la iglesia. Van a mirar el sistema de creencias. Y van a mirar a cada individuo que dice estar dentro de esta estructura y sistemas de creencias. Ahora, tenemos hoy muchas indicaciones, como en el caso del tiempo de Jerusalén, en la Jerusalén literal, en que no todo está bien en la casa de Dios. Tenemos muchas voces que van en contra la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Así es. ¿Es esta una razón para decir que no toda la iglesia está en apostasía? No, no es una razón. Para nada. ¿Por qué? Porque entonces Dios lo medirá para ver lo que queda del templo. Lo que queda si realmente está en armonía con el sistema de adoración y que todavía está en armonía con él. Va a haber una medición. Así es, correcto. Y hay muchas personas que juzgan una iglesia por sus miembros. No, no puedes hacerlo. No. Si la norma es que es pues, su estructura, su doctrina y lo que enseña. Exacto. Y si la gente entra en la iglesia no sigue aquello, no significa que la iglesia es un problema. Yo siempre he tenido esta idea en mi mente acerca de cómo Dios funciona y trabaja. Y yo sé que he contado la historia de mis testimonios muchas veces, pero una que realmente es relevante para mí es en el que yo estaba en un país del anterior bloque comunista y estaba haciendo una campaña evangelística. Y el pastor que fue asignado para participar en esta campaña evangelística era un joven y él era extremadamente, bueno, no sé, bueno, bien liberal, 190 grados opuesto a cualquier cosa que yo defendía. Por ejemplo, él no estaba interesado en absoluto, estaba muy lejos ahí de lo que se estaba predicando. Y solo estaba interesado en la música y el canto y ser feliz, así que para él todos estos mensajes sobre el tiempo del fin era una terrible pérdida de tiempo. Y solía venir con su guitarra colgando alrededor de su cuello y él trataba de posponer la inevitable conferencia por el mayor tiempo posible y toda su expresión solo me decía que él no estaba en esta longitud de onda. Era muy difícil hacer la campaña o el seminario en estas circunstancias.
Pero lo hice y pasé por todo el asunto y él estaba en absoluta posición. Y luego justo al final, de repente, todo su comportamiento cambió. Todo cambió. Y se puso tan serio. Y vino y me dijo, he sido golpeado como por un rayo. Y yo estaba totalmente sorprendido. No pensé que él iba a escuchar lo que yo decía. Nunca escuchaba ni una palabra que yo le dijera, lo irritaba. No le gustaba este mensaje en absoluto. Y le dije, ¿qué pasó? Y él dijo, mi abuela tuvo una charla conmigo. Mi abuela me dijo la otra noche, ahora yo puedo morir en paz. Porque yo sé que el viejo mensaje del advenimiento sigue vivo y sigue siendo predicado en el mundo de hoy. Y eso fue lo que lo golpeó. No lo que yo dije, sino lo que su abuela le dijo. Lo golpeó entre los dos ojos. Así que, tú sabes, yo no sé quién va a despertar. Yo no puedo juzgar a nadie. Si yo tuviera que juzgar a todas estas personas, yo lo juzgaría por mi norma. Pero gracias a Dios que Él es el quien tiene la vara de medición. Pero si usted es deliberadamente desobediente o incluso deliberadamente ignorante, este juicio llegará a usted. Así es, si las enseñanzas del cuerpo de su iglesia son contrarias a la palabra de Dios, entonces usted tiene que salir de ese cuerpo de la iglesia. Correcto, entonces usted tiene que salir de allí. Exacto, no importa si su pastor local no está predicando lo mismo como un cuerpo de la iglesia, porque esa iglesia local está bajo ese cuerpo de la iglesia, por lo que tiene que salir. Exacto, es correcto. La gente dice, ¿sabes? Yo sé que mi iglesia enseña oficialmente esto y aquello, digamos, predestinación, y sé que no es bíblico, pero mi pastor local no se preocupa por eso, así que yo estoy bien. No, si el cuerpo está mal, entonces tiene que salir de este cuerpo. Pero si ese cuerpo tiene doctrinas bíblicas y las personas no se adhieren a ellas como individuos, eso es problema de Dios. Ok, así que continuemos con Apocalipsis capítulo 11. Así que el verso 1 nos dice que Dios va a aplicar un estándar de medida. Pero el patio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que el otro patio representa a las naciones gentiles y van a pisotear la ciudad, que básicamente es la verdad, durante 42 meses. Ahora, este número 42 meses es exactamente lo mismo que los 1260 días o los 3 años y medio proféticos. Y el paralelismo te dirá esto. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 hablará de la iglesia, el desierto y el marco de tiempo de 1260 días. Y luego, en un texto paralelo dirá la iglesia, el desierto y 42 meses, para que sepas que son lo mismo. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. El año hebreo tenía 360 días, así que 3 veces y medio, 360 es igual a 1260. Le dirá que 1260 días es exactamente el mismo periodo de tiempo. El mes hebreo tenía 30 días, 42 veces, 30 es igual a 1260. Así que eso se refiere a la época en que las naciones paganas, los gentiles, pisotearían la verdad durante 42 meses. Una referencia al periodo de dominio papal desde el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo, cuando Dios permitiría erigir un sistema de contrapóstata que, por ejemplo, viola la doctrina del altar, que es importante. Porque el altar representa el cordero sacrificial que murió por los pecados del mundo. Roma, como vimos, enseña que sus obras serán los medios para su salvación.
Roma enseñó, y aún enseña, que usted paga por sus pecados incluso después de la muerte en un lugar llamado purgatorio, por lo que destruyen totalmente el mensaje de salvación solo a través de la fe. Y lo llaman un anatema. Así que por 42 meses proféticos, por 1260 días, un día por cada año, por 1260 años entonces, ese sistema atacaría a la iglesia, la doctrina de la iglesia y las personas dentro de la iglesia. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán 1270 días. Puedes ver allí el paralelismo, 42 meses. Aquí se muestran como 1260 días. El mismo periodo de tiempo. Y serán vestidos con cilicio. Ahora necesitamos saber quiénes son los 2 testigos, que no pueden ser 2 personas o individuos, literalmente hablando. ¿Por qué no? Porque este es un periodo de tiempo profético y no van a profetizar como personas literales por 1260 años. Así que la Biblia tiene que decirnos quiénes son los 2 testigos. Y luego nos dice quiénes son. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, un candelabro da luz. Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que estamos tratando aquí con la palabra de Dios que va a profetizar. En otras palabras, predicar la verdad, pero en cilicio. Ellos serán reprimidos, serán oprimidos, estarán predicando contra todo pronóstico. Y si alguien les quiere hacer daño, fuego procede de su boca y devora a sus enemigos. Y si algún hombre les hace daño, debe de la misma manera ser muerto. No te metas con la palabra de Dios. Ahora, tuvimos un programa completo de WhatsApp Prof acerca de lo que está pasando con la palabra de Dios, ¿cierto? Por lo que este mismo poder que pisoteó la ciudad es el mismo poder que se mete con la palabra de Dios. Y serán quemados. Porque fuego sale de su boca. Serán destruidos por el fuego. Es interesante, si vamos a las historias de la Biblia y los castigos, las prostitutas eran castigadas por siendo apedreadas más bien. Mientras que en este caso particular, si era la hija de un sacerdote que se prostituía, entonces ya era quemada en el fuego. Por lo que esto es un sistema sacerdotal que será destruido por el fuego, y es la palabra de Dios que te condena. Vamos a ir a un texto paralelo aquí en el libro de Zacarías, capítulo 4, y versículo 3, donde tenemos esta referencia a los 2 olivos que acabamos de leer aquí en Apocalipsis, capítulo 11. Uno en el lado derecho del tazón y el otro en el lado izquierdo del mismo. Y respondí y dije al ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué son estos, mi señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes tú qué son estos? Y dije, no, mi señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor. Así que aquí está la respuesta. Y este es tu texto paralelo. A Zorobabel, diciendo, no por poder, ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y esta es nuestra arma, como dijo Martín Lutero. Dejen que las mentes choquen, pero mantengan los puños abajo. Nuestro arma es la palabra de Dios. Así dice el Señor. Ahora en Apocalipsis capítulo 11, durante 1260 años, la palabra de Dios fue suprimida. Si leías la Biblia en tu propia lengua, Roma te mataba. No hay duda de que lo hicieron. Ezequiel, capítulo 4, versículo 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? ¿No habíamos leído eso también en el libro de Apocalipsis?
Así es, así es. Sigue diciendo, y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, esos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es un lenguaje muy similar. A propósito, tal vez puedas colocar un link de la serie de Zacarías que nosotros también hicimos hace un tiempo atrás. Pero bueno, ahora el aceite representa al Espíritu Santo de Dios, así que este es el Santo Espíritu proveyendo el poder al mundo y dándoselo al mundo y los dos ungidos también. Tenemos dos y tuvimos dos en Apocalipsis capítulo 11. Ahora, ¿qué representan? Representan el Viejo y el Nuevo Testamento porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento es la palabra de Dios en el tipo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios en el antitipo. Uno es el cumplimiento del otro. Los dos se aumentan el uno al otro. Así es, el uno no reemplaza al otro. No, nunca lo reemplaza. Lo cumple más bien. Lo explica, lo expone, lo expande y uno no puede estar sin uno o sin el otro. Muy importante porque, como se sabe, mucha gente dice que no, el Viejo Testamento ya fue abolido. Cortémoslo, ¿cierto? No lo necesitamos. Jesús se llevó el Viejo Testamento. Sí, y hablamos de Maús también. ¿Qué libro usó Jesús para explicar todo esto sobre sí mismo? Exacto, el estudio de la Biblia se extrajo del Antiguo Testamento. Absolutamente. Quisiera decir que en Corintios, Pablo dice, todo allí en el desierto fue para nuestra amonestación. Absolutamente. Así que ahora que hemos establecido que esta es la palabra de Dios y que estaba profetizando en silicio, en otras palabras, fue oprimido. Vamos al versículo 6. Estos, el Viejo y el Nuevo Testamento, los testigos del mismo, tienen poder para cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ok, si Dios dice que no va a llover, no va a llover. Y esto es, por supuesto, una referencia al mensaje de Elías, donde Elías dijo que no llovería durante 3 años y medio. Este es un tipo de esta sequía espiritual que estamos teniendo aquí. Retratada en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Así que hubo, en un sentido antitípico, profecías que decían que no llovería. En otras palabras, no habrá derramamiento del Espíritu Santo, en una gran medida. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Si Dios dice que habrá acción retributiva por su palabra, entonces va a suceder. Y para herir la tierra con todas las plagas, tan a menudo como quieran. Habrá juicios de Dios en la tierra y en el mundo debido a la omisión intencional de la palabra de Dios. ¿Vemos omisión intencional de la palabra de Dios en el mundo hoy? ¿Qué se nos enseña en las escuelas? ¿Creación o evolución? Evolución, por supuesto. Y la forma en que la gente habla de Dios en estos días es absolutamente horrendo. Es descarada y evidente adoración a Satanás, poniendo estatuas de Baphomet en las capitales del mundo. ¿Y está sucediendo en el mundo hoy? Claro que sí, absolutamente. Tan cierto como se explica aquí, en el mundo, que el mundo estará carente de la palabra de Dios. Así que podemos verlo. Pero los juicios van a llegar. Y cuando ellos hayan terminado su testimonio, sigue diciendo. Y eso, en otras palabras, después de los 3 años y medio, la bestia que asciende del pozo sin fondo, o del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta es una profecía asombrosa.
Así que por 3 años y medio, durante las edades oscuras, ellos testificaron. Las personas fueron masacradas, fueron torturados, fueron estirados en una máquina para estirar, fueron torturados hasta la muerte, quemados en la hoguera, porque creyeron en la palabra de Dios. Y después de este tiempo, alrededor del periodo de 1798, la bestia que asciende del pozo sin fondo, ahora la bestia, de acuerdo a la profecía, es un sistema político. Es un sistema político, es una entidad política. Así que habrá una entidad política que sale del pozo sin fondo, definitivamente no es de Dios. Es del otro lado. Y van a hacer la guerra contra ellos. Y hacer la guerra contra la palabra de Dios. El pueblo los superará y los matará. Así que ahora aquí en el libro de Apocalipsis tenemos la posibilidad de que esta sea una profecía literal con una mayor aplicación a un estado universal de pensamiento. Ahora, ¿qué sucedió después de esa profecía de 1260 años? ¿Qué sucedió alrededor de 1798? Ok. Francia, en realidad, se rebeló contra todo lo religioso. Y literalmente prohibieron la Biblia. Vamos a tratar con eso en un momento. Y la filosofía que salió de lo que se llamó la Revolución Francesa se convirtió en la filosofía del mundo. Y Francia exportó esa filosofía a los Estados Unidos. Es interesante que los padres fundadores se llamaron a sí mismos por el nombre de estos héroes franceses de la Revolución. Se llamaban a sí mismos Robespierre, se llamaban a sí mismos Voltaire, y se comunicaban unos a otros en sus cartas de esta manera. Y toda esta idea de esta libertad, toda esta ideología fue transportada desde el pozo sin fondo o el abismo. Todo esto fue transportado al mundo por los Estados Unidos de Norteamérica. Y fue Francia la cual envió la estatua de la libertad, el cual es Mitra. Tiene la corona de Mitra alrededor de su cabeza y la antorcha de Lucifer en la mano. Y lo llaman libertad. Ahora, esto es interesante. Ahora se pone aún más fascinante. Y sus cadáveres estaban en las calles de la gran ciudad. Ahora, cuando la Biblia habla de la gran ciudad, es una referencia a Babilonia, ¿correcto? Es una referencia a Babilonia. Así que aquí, en la Babilonia antitípica, que en términos de la filosofía de la Revolución Francesa, el cual es antidios basado en la razón, como vamos a ver luego. Y después de esta interesante versión, nos dice que se le llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Ahora, no vamos a ser políticamente incorrectos, pero cualquiera que tenga un pensamiento tipo policial se dará cuenta de lo que Sodoma y Egipto significan. Sodoma significa libertinaje en todas sus formas. ¿El oeste ha heredado esto? Absolutamente, ¿correcto? Pero también se le llama a Egipto espiritualmente. Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿fue crucificado Jesús en Egipto? ¿Fue crucificado en Sodoma? Por supuesto que no. Así que fue ciertamente espiritualmente crucificado. Lo clavaron tan cierto en la cruz como si literalmente lo hubieran rechazado o hubieran rechazado el plan de la salvación. Ahora, estábamos hablando del rey del norte y del rey del sur. Y aquí dice que esta filosofía se llama espiritualmente Egipto. Así que este es el rey de la filosofía del sur. Y esa es una filosofía que debe ser derrotada
al final de los tiempos por el rey de la filosofía del norte. Esto es interesante. Ahora el papado es el rey del norte y este de aquí tiene que ser derrocado. Pero leemos que los dos se sientan en la misma mesa, que en realidad son amigos, donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Porque ambos de estos sistemas, el que por 1270 años, el rey de la filosofía del norte, haya perseguido al pueblo de Dios, ahora es reemplazado por uno que es espiritualmente el rey del sur, que dice: vamos a sacar a Dios de nuestras vidas, vamos a crucificar esta tontería religiosa. Que los dos se sientan en la misma mesa y que el rey de la filosofía del norte vendrá de nuevo, que de nuevo crucifica al pueblo de Dios. Interesante, ¿no es cierto? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y allí lo tienes, en días de nuevo, ¿correcto? Por lo que esto es de nuevo una referencia al mensaje de Elías, es una referencia a la profecía de 1260 días. Y aquí dice que se encuentran allí por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, ¿qué sucedió aquí durante este auge de este sistema político filosófico que la Biblia llama un sistema que asciende fuera del abismo o el pozo sin fondo? Ok, vamos a dejarlo allí porque luego vamos a volver a estos versículos, pero vamos a ir ahora al conflicto de los siglos, la gran ciudad en cuyas calles los testigos son asesinados y donde están sus cadáveres es espiritualmente Egipto. De todas las naciones presentadas en la historia de la Biblia, Egipto negó más audazmente la existencia de Dios y se resistió a sus órdenes. Ningún monarca nunca se aventuró en una rebelión más abierta y prepotente contra la autoridad del cielo que el rey de Egipto, que es el rey de la filosofía del sur. Dijimos que lo aclararíamos, ¿verdad? Aclarar quién es el rey del sur, exacto. Ahora, recuerda que no es que ellos no fueran religiosos, ellos tenían muchos dioses, como lo discutimos previamente. Así que no busquemos un sistema totalmente antirreligioso, sino que es un sistema que desafía al Dios del cielo descaradamente. Y el otro también lo desafía, pero engañosamente. Exacto. Parece que estás sirviendo a Dios. Cierto. Está encontrando maneras que parecen estar sirviéndole mientras lo niega. Así que los dos están en contra de Dios. Cuando el mensaje fue traído por Moisés en el nombre del Señor, Faraón con orgullo respondió: ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz para dejar ir a Israel? No conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Entonces ella dice claramente, en el conflicto de los siglos, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto daría voz a una negación similar de las pretensiones del Dios viviente y manifestaría un espíritu similar de incredulidad y desafío. Vemos ese espíritu en el mundo de hoy, en todos los niveles. La gran ciudad también se compara espiritualmente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, en romper la ley de Dios, se manifestó especialmente en libertinaje. Esto es lógico. Negar esto sería tirar toda la lógica por la ventana. Y este pecado también iba a ser una característica preeminente de la nación que debe cumplir con las especificaciones de la Escritura. Ahora, aquí de nuevo vamos a dejar esto bastante claro. Ella también dijo que las destrucciones al final de los tiempos aplican al capítulo 11 de Apocalipsis. Así que esto no puede ser solo una pequeña nación en aislamiento. Esta es una filosofía que surgió en una nación y fue difundida por todo el mundo. Y cuando esta filosofía se convierte en la norma, entonces los juicios vendrán.
fuego bajará del cielo. Y esta filosofía y este libertinaje y esta forma de pensar será abordado por Dios mismo. Como consecuencia, lo que va a suceder es que el mundo va a ser testigo de ello. Y el mundo va a ser movido en dirección ¿a cuál filosofía? A la filosofía del Rey del Norte, el cual también es un engaño. Así que, si pensamos con lógica, ¿cuál sería el resultado final? La destrucción total. Por lo que ambos sistemas están equivocados. Pero el mundo, viendo los juicios de Dios, tal vez ciudades enteras desaparecerán. Dirá, tenemos que alejarnos de esto. Tenemos que volver a los testigos. Pero serán los testigos interpretados por el Rey del Norte y caen en una segunda trampa, que es peor que la primera. El occidente será el primero. Esto es horrendo. Por lo que será algo como... Vamos a drenar el pantano y deshacernos de todo este laicismo y tonterías y toda esta inmundicia para unirnos a esta reunión o institución religiosa, o como se llame. Pero este es el Rey del Norte. Será el rey de este conglomerado babilónico de todas las religiones juntas. Se ve tan bien, se ve tan cristiano, pero este es el Rey del Norte. Oh, terrible. Así es. Vamos a leer un poco más. Al mismo tiempo, la anarquía está tratando de barrer toda la ley. ¿Veamos eso? No solamente la divina, sino también la humana. La centralización de la riqueza y el poder. ¿Ese es un problema hoy? Con toda seguridad. Y sigue diciendo las vastas combinaciones para el enriquecimiento de los pocos a expensas de los muchos. ¿Ese es un problema hoy? Claro que sí. Las combinaciones de las clases más pobres para defensa de sus intereses y reclamos. ¿Tenemos un espíritu de inquietud? Los disturbios y derramamiento de sangre. ¿Tenemos de esto? La diseminación mundial. Y ese es el punto crucial aquí. Noten, de las mismas enseñanzas que llevaron a la Revolución Francesa, están tendiendo a involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Así que de donde este evento literal se llevó a cabo con la Revolución Francesa en Francia, esa filosofía fue transportada al mundo a través de los Estados Unidos de América, que tiene este regalo de Francia, la Estatua de la Libertad, va entonces a conducir a una lucha mundial similar a la que convulsionó a Francia. Tales son las influencias que encontrarán los jóvenes de hoy. Para mantenerse en medio de las tales agitaciones, se deben echar ahora los cimientos del carácter. Es muy difícil de hacer, salir de las ciudades. En cada generación y en cada tierra, los verdaderos cimientos y el patrón para la construcción del carácter han sido los mismos. La ley divina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El gran principio manifestado en el carácter y la vida de nuestro Salvador es el único fundamento seguro y la única guía segura. Donde nuestro Señor fue crucificado. Que es una cita del capítulo 11 de Apocalipsis, ¿no? Esta especificación de la profecía también se cumplió en Francia. En ninguna tierra el espíritu de enemistad contra Cristo ha sido más sorprendentemente exhibido. En ningún país la verdad se encontró con una oposición más amarga y cruel. En la persecución que Francia trajo sobre los confesores del Evangelio, crucificó a Cristo en la persona de sus discípulos. ¿Quiénes estaban detrás de la Revolución Francesa? Los jesuitas. Encontramos esto en todas partes. Yo una vez de una conferencia llamada Revolución, Tiranos y Guerras. Y si lees los libros de historia, ¿cuántas naciones han sido consternadas con esta filosofía revolucionaria de los jesuitas? Que han sido prohibidos en tantos países e incluso tú sabes que los padres fundadores, al menos los fieles, advirtieron contra el jesuitismo
pero se deslizó esta filosofía a pesar de todas estas cosas. Así que volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Porque esto es lo que estamos tratando en este momento. Francia, en realidad, prohibió la Biblia. Y si aplicamos esto al final de los tiempos, la Biblia será verdaderamente prohibida en la sociedad, como lo fue entonces en Francia. No se permitirán las escuelas, no se les permitirá enseñar esto, y no se les permitirá usar esto a los niños, o usar el nombre de Jesús, no se permitirá orar. Quiero decir que esto será en todas las partes. Y pues bueno, sigue diciendo, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían amonestado a los moradores de la tierra. Habrá una rebelión contra la palabra de Dios, y si ellos se alegrarán, se emborracharán, se burlarán de la palabra de Dios públicamente. Y ahora vemos eso en nuestro tiempo. Yo creo que lo veremos en un momento, ¿cierto? Se burlarán de la palabra de Dios. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Dios revivirá el testimonio al final, y habrá un mensaje de advertencia al mundo. Dios dará vida a la palabra. Así que alguien tendrá que empezar a predicar la palabra de nuevo. Y la advertencia de Elías, por lo que el mensaje de Elías debe ir al mundo, y el mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje de los 3 ángeles que tienen que ir al mundo. Así que Dios tendrá un cuerpo que predique la verdad, y la mayoría de la gente se alineará contra él. Versículo 7. Y cuando haya terminado su testimonio, la bestia que asciende del pozo sin fondo, una nación literal, pero también una filosofía que impregnará a las otras naciones, particularmente a los Estados Unidos, y de allí al mundo, y particularmente, inclusive al mundo cristiano. Y van a hacer la guerra contra ellos y los vencerán y los matarán. Ahora, esta es una imagen del gorro frigio que se usó en la Revolución Francesa. Este es un símbolo de la masonería. Este es un símbolo de adoración luciferiana. Vamos a mostrar un pequeño video que muestra que el mismo pensamiento que estaba presente en la Revolución Francesa está en el mundo hoy en día, incluso hasta el punto de la guillotina. Así que vamos a echar un vistazo a esto. Esto es fascinante. Mientras tanto, los manifestantes en Washington D.C. están preparando lo que parece ser una guillotina fuera de la casa del CEO de Amazon, Jeff Bezos. Sharon Casone con los detalles ahora. María, por supuesto, la guillotina, famosamente utilizada para decapitaciones durante la Revolución Francesa, se vio por primera vez fuera de la casa del multimillonario el domingo. Manifestantes también pusieron carteles delante de su casa en los cuales se leía: desafíen a Jeff Bezos. Y también citaban: apoyen a nuestras comunidades pobres, no a hombres ricos. Los organizadores dicen que Amazon trabaja directamente con la policía para vigilarlos y han redoblado su lucha contra los sindicatos. Siguen adelante diciendo que quieren abolir a Amazon. No sabemos si Bezos está ahí en casa porque tiene varias casas donde vivir. En realidad, están haciendo exactamente lo que el Espíritu de Profecía dijo. Las mismas enseñanzas, las mismas reacciones hasta la guillotina. Esta es una protesta en Puerto Rico, donde llevaron una enorme guillotina por las calles. Así que estamos viendo una difusión mundial de las mismas enseñanzas que llevaron a la Revolución Francesa. Con toda seguridad. Y hubo un artículo en un capítulo anterior de uno de nuestros videos donde un empleado de Bernie Sanders dijo: guillotina a los ricos. Guillotina a los ricos. Porque ¿qué quieren? Porque quieren deshacerse del orden económico tal como existe hoy en día y reemplazarlo con algo más. Algunos han pedido la renuncia del gobernador y los manifestantes marcharon con una guillotina a la residencia donde vive Vázquez. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 9.
y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Estamos en una escala universal aquí? Claro que sí. Sigue diciendo, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y en otras palabras, no se puede matar la palabra de Dios. Puedes tratar, pero no la puedes matar. Así que desde noviembre 10 de 1793 a junio 1797, que fueron 3 años y medio, Francia prohibió las escrituras. Y si tomamos esa filosofía de deshacerse de las escrituras para que digamos que los Estados Unidos de Norteamérica, que en verdad prohibió al deshacerse de ella fuera sacarlas fuera de las escuelas, no poder citarla, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Entonces esta filosofía luego se extendió a todos los otros países. Así que si vas a países llamados países cristianos, o lo que más o menos eso es lo que ellos mismos se dejan decir, digamos como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, quiero decir, ni siquiera se te permite usar el nombre de Jesús. Este fue también el caso de los Estados Unidos. Y ni siquiera vamos a hablar del Reino Unido y todos estos lugares. La filosofía de la Revolución Francesa, el rey de la filosofía del sur, ha gobernado todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y qué va a pasar con él? Será destruido por el rey del norte. El rey del norte lo vencerá. Él lo superará. Y luego ellos resucitarán a estos 2 testigos y dirán que tenemos que volver a la palabra de Dios. Pero como dijimos antes, ellos eran paquetes en la filosofía del rey del norte. ¡Qué terrible engaño! Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Habrá un mensaje de los 3 ángeles y será ignorado por la mayoría de la humanidad. Pero aquellos que temen a Dios le prestarán atención. Así que en la Revolución Francesa literal, toda la estructura fue barrida. Todo el sistema político se cambió. Pasamos de un sistema donde la iglesia gobernó al gobierno a un sistema totalmente secular. Y luego se invertirá al final de los tiempos cuando el rey del norte recupere su poder y todo el mundo se maraville por él. Ahora, ¿qué hicieron en la Revolución Francesa? Aquí hay una representación de la diosa de la razón. Esto es interesante, ya que tomaron una prostituta de la calle, la vistieron como una diosa, como un fuego solar detrás de ella, y la llevaron a la catedral de Nuestra Señora. Muy interesante. Y allí la entronizaron en el lugar de Dios como la diosa de la razón. Interesante. Y luego se inclinaron y la adoraron. Ahora hemos hablado de esto antes. ¿Quién dijo que el mundo debería ser gobernado por la razón? Los jesuitas. Y se hicieron Dios. Ahora, si usted toma la filosofía de los jesuitas, vamos a tomar Descartes. Descartes era un jesuita. Voltaire era un jesuita. Estas personas eran todos jesuitas. Descartes dijo, pienso, luego existo. Una vez yo di un sermón y lo titulé, Creo, por lo tanto, Él es. Porque ellos están diciendo que su razón y su inteligencia va a establecer el estándar de lo que está bien y lo que está mal. Que no necesitamos a Dios. Pero el hecho de que yo puedo pensar implica que hay un Dios que me dio la capacidad de pensar. Así que yo debo estar sujeto a Dios. Por lo que yo prefiero decir, yo pienso, por lo tanto, Él es. De todos modos, esta diosa de la razón también está consagrado en las piedras de guía de Georgia, en los Estados Unidos, de la que hablamos también.
por lo que por lo que la difusión mundial de la razón va a ser importante y va a pasar. Aquí hay un artículo interesante del libro La Verdad Presente, volumen 11, página 136, por Wagner, y dice: ¿se ha arrepentido la iglesia de romana de estas cosas? ¿Hay alguna vez repudiado su Inquisición? No. En 1882 el dominicano Monsabré abiertamente defendió la Inquisición en el púlpito de Nuestra Señora. ¿Cuántos millones de mártires han sido ejecutados en nombre del cristianismo por el más no cristiano y anticristiano poder, el papado? Nunca se conocerá hasta que los muertos, grandes y pequeños, estén en pie delante de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a la iglesia de Notre Dame recientemente? Desde entonces ha sido un símbolo de esperanza para París, un emblema de trascendencia si lo desea. Esta fue también la casa de los torturadores durante la Inquisición. Ha sido una base para los peregrinos durante siglos. Ha sido un templo de la razón. También se cree que fue un refugio para los magos que solían ir allí a ocultarse. También era un lugar de reunión para el movimiento surrealista. También es la iglesia de los emperadores, que estaba allí en diciembre 2 de 1804, cuando Napoleón Bonaparte se coronó el emperador de Francia. No ha sido restaurado desde 1830, que era un proyecto supervisado por nada menos que Victor Hugo, el autor del Jorobado de Notre Dame. Se convirtió en una pieza central de París a finales del siglo XIX, cuando Haussmann, el arquitecto que construyó la ciudad, hizo de Notre Dame lo que llamamos aquí el kilómetro cero, el punto cero. Todos los caminos que conducen a París culminan en Notre Dame y ahora se está quemando. No puedo dejar de pensar que Dios está enviando un mensaje a la humanidad aquí. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad? Restáurenla. Envíen millones, creen un fondo para restaurarla. ¿Y quiénes son los que están dando el dinero? ¿No es toda la gente mega rica en el mundo? Algunos individuos en ciertas instituciones de la iglesia también enviaron dinero. Es cierto, también enviaron dinero. Ok. Yo creo que hay mejores cosas en las que gastar tu dinero que glorificar una institución de tortura y una institución que desafía a Dios. Pero para mí, esto es interesante, que la humanidad está más preocupada por restaurar la imagen que desafía a Dios que escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Pueden restaurarlo y pueden poner todo su dinero en él, y los individuos pueden enviar dinero a ello. ¿Solo para qué? Para que al final Dios lo destruya de nuevo, en una destrucción final que será para siempre. Ahora, las implicaciones filosóficas son, por supuesto, enormes. Así que bajo este pensamiento, el Viejo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, fueron borrados. Y tenemos el sistema que tenemos en el mundo hoy. Y porque este sistema finalmente conduce a la anarquía y el dolor y a los juicios de Dios, entonces habrá un columpio, como dijimos, llevándonos de vuelta a donde estamos con el Rey del Norte. Manifestantes queman la Biblia y la bandera americana a medida que las tensiones aumentan en Portland. ¿No estamos viendo esto? ¿No estamos viendo la misma cosa? Lo hicieron en la Revolución Francesa y ahora están haciendo lo mismo. Y pues por supuesto, la gente con razonamiento mira esto y dice, ¿qué están haciendo a los dos testigos aquí? Aquí está la Revolución Francesa y a partir de ella vino pues por supuesto la Declaración de los Derechos Humanos con los filósofos, o debería decir más bien los filósofos jesuitas, por cierto. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Esta debe ser la organización más horrenda que se ha permitido florecer en este planeta. Yo no soy el único que lo dice. Presidentes de los Estados Unidos lo han dicho. Y si yo miro sus filosofías, y hemos discutido eso, nada ha cambiado. Son tan descaradamente desafiantes contra Dios que simplemente es sorprendente.
Y es un gran engaño porque ellos se presentan a sí mismos como hombres santos y decentes. Sí, o sea, ellos se llaman a sí mismos la sociedad de Jesús. Ahora, me llama la atención de que de la Revolución Francesa salió esta Declaración de Derechos Humanos en forma de 2 tablas de piedra, con, por supuesto, la fascia entre los haces de varillas atados al unísono a Roma. Ahora, no voy a dar conferencias sobre eso en este momento, pero la arrogancia pura es simplemente asombrosa. Y luego, pues por supuesto, todo está bajo el ojo, que todo lo ve, que es uno de los símbolos de la orden jesuita también, y reemplazan la ley de Dios y la palabra de Dios con los derechos humanos. También muchos de estos símbolos que has mencionado están vinculados ahora al nuevo orden mundial. Pero es interesante ver cómo comienzan a vincularlo a un debilitamiento del rey de la filosofía del sur. Así es, absolutamente. Cada uno de estos están en contra de la palabra de Dios. Y luego, por desgracia, la mayoría de la gente espera que este Salvador o institución salvadora será cristiana, pero será el rey del norte. Absolutamente. Ahora, los papeles aquí, por supuesto, promocionan los derechos humanos como una necesidad absoluta para toda la humanidad. Me acuerdo que una vez di una conferencia llamada "Han invalidado la ley", donde yo en realidad discutía los derechos humanos y mostré que en cada uno de los derechos prominentes hay muchas cosas que parecen a la vista, tú sabes, bastante buenos, pero cada uno de ellos en realidad está en contra de Dios, contra los 10 mandamientos. Es una inversión total de los 10 mandamientos y el diablo siempre ha sido el maestro de la reversión. Y como siempre ha logrado presentar algo de manera aceptable cuando en realidad es totalmente contrario a la palabra de Dios. Tal vez puedas poner ese link ahí también de este seminario. Ok, la filosofía de Descartes, esta filosofía jesuita fue introducida en la era de la razón por Thomas Paine, uno de los, vamos a llamarlos, filósofos de los Estados Unidos, uno de los más malvados ocultistas que ha caminado por esta tierra. Y quiero decir, sé que esas son palabras bastante duras, pero esa es la realidad, ese es el hecho. La filosofía de este hombre es una filosofía totalmente luciferiana. Ha hecho su trabajo impregnando la cultura y trayendo esta filosofía al mundo. También hay un link que pondré del documental sobre la fe de los padres fundadores. Excelente, muy bien. Ahora, recuerda ese versículo donde dice que ellos se van a como mofar y que ellos estarán en abierto desafío contra Dios. Vemos pasar en el mundo de hoy, vemos todas estas cosas en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan lejos ha llegado este desafío? Aquí hay un video de un estadio de los Estados Unidos donde más de 1000 músicos y 10,000 personas al menos fueron totalmente en contra de todo lo que la Biblia representa. Y cantaron Camino al Infierno por AC/DC. El nombre en sí, por supuesto, significa adaptabilidad sexual. Nadie va a hacer que pierda el tiempo. ¡Hey, Satanás, paga mis deudas! Tocando música en una banda de rock. Oye, mamá, mírame. Voy de camino a la tierra prometida. Voy de camino al infierno. Voy de camino al infierno. No creo que necesitamos verlo más. Sí, creo que podemos detener eso ahí mismo. Creo que ya entendemos la idea, ¿cierto? Entonces, hay un desafío abierto contra Dios y su palabra. Absolutamente. ¿Sabes? Una banda como AC/DC o AC/DC,
Se puede escribir letras evidentemente anti Dios y música tan descarada. Y que eso debe ser incorporado por otras organizaciones y que su música debe ser dada a los niños pequeños para que se inicien este tipo de rebelión. Es de lo que estamos hablando aquí. Este tipo de revelación es lo que estamos hablando. Y los padres no siempre se dan cuenta de esto. Porque ¿dónde está el lugar más potente donde Satanás puede... En las mentes pequeñas. Y donde se come las pequeñas mentes con sus propias películas de animación? Correcto. Porque la mayoría de las veces los padres ni siquiera ven las películas con los niños. Vamos a ver donde realmente utilizaron la música de AC/DC para implementarlos a los niños pequeños. Pueden buscar esta película en YouTube. Ahora, corté mucho de eso, porque toda la canción completa, suena en esa película. Increíble. Increíble. Así que el desafío es completo. Y los juicios de Dios están llegando al mundo. Tenemos citas y declaraciones en el Espíritu de Profecía de que miles de ciudades van a ser destruidas. Es imperativo que el pueblo de Dios haga caso a la advertencia. Y cuando Dios abra el camino para que salgan de las ciudades, porque incluso, de acuerdo con sus propios tiempos, estas cosas están justo delante de nosotros. Personalmente, yo no creo que las cosas vayan a mejorar. Creo que van a ir de mal en peor. Y yo creo que estamos viviendo en el final de la libertad o en el final más bien del tiempo de gracia, donde este mensaje final va a la humanidad y solo hemos tocado el libro de Apocalipsis capítulo 11 y vamos a estar pasando por el resto de Apocalipsis y del capítulo y ver hacia dónde nos dirigimos exactamente, pero hemos estado hablando durante bastante tiempo. Y más bien, muchas gracias. ¿Te gustaría orar para despedirnos? Sí, claro, pero antes de orar, por favor recuerden, no olviden las promesas de Dios. No solo miren la perdición y la tristeza. Sí, la fatalidad, la perdición y la tristeza están allí y retribución está llegando y se nos ha advertido. Pero aférrense a las promesas de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por las promesas en tu palabra. Sabemos, Señor, que el tiempo para que este planeta esté en rebelión está llegando a su final. Y de alguna manera, Señor, estamos agradecidos por eso. Anhelamos la restauración de todo lo que es santo, justo y bueno. Pero también sabemos, Señor, que muchas personas queridas a nosotros, estarán atrapados y están atrapados en esta filosofía, incluso si esta filosofía debe ser derrocada por el rey del norte. Muchos de ellos quedarán atrapados de nuevo en esa filosofía sin darse cuenta de que han escapado de la sartén solo para terminar en el fuego. El engaño va tan profundo. Yo oro para que conceda sabiduría, para que la gente vea a través de ella y tome su posición sobre la palabra de Dios tal como está y no como se interpreta. Que tomen su posición sobre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, haz clic aquí. Cuando la campana aparezca, haga clic de nuevo para obtener notificaciones. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias.